Unon, Unai. ¿Qué ha hecho uno? Hoy tenemos con nosotros a Unai Arambarri. Unai es de Zumaya. Estudió el doble grado de Administración y Dirección de Empresas e Informática de Deusto. Y también ha hecho un máster en Inteligencia Artificial. Me estaba contando que él ha sido también profesor de la Universidad de Ámsterdam y también de Deusto. Y bueno, ha emprendido muy rápido. ¿Cómo es eso de ser profesor cuando todavía estás estudiando, Unai? Pues al principio choca. Me es que primero por la oportunidad, José. Al principio choca porque, claro, todavía estás estudiando, todavía tienes la perspectiva como pues, alumno, ¿no? Y tienes que pasar al otro lado. Entonces, bueno, al principio sí que es difícil, sí que es complicado, pero bueno, fue una experiencia súper enriquecedora. Así que sí. ¿Y eso cómo fue? O sea, ¿cómo te surgió esa oportunidad cuando estabas estudiando? Pues fue muy curioso porque yo hice mi Erasmus en la Universidad de Ámsterdam y básicamente pues en ese curso teníamos que hacer un trabajo grupal y en ese trabajo grupal pues desarrollé una aplicación que lo que nos hacía es aumentar pues, los resultados que teníamos en una encuesta que era para recabar información primaria para esa investigación. Y esa aplicación pues la extendía a otros grupos y básicamente pues el director de la especialidad le interesó la herramienta y bueno, pues empecé ahí a dar clases mientras todavía estaba estudiando en la Universidad de Deusto en Donosti. Entonces, bueno, lo hacía de forma digital todo y básicamente pues duré como casi un año ahí y todo empezó así. Ajá. Entonces, ¿desde qué exactamente te cogieron para dar clases? O sea, ¿qué es lo que te pidieron? Sí, básicamente esta especialidad era Cross Cultural Business Skills. Entonces, bueno, pues me encargaba era de explicar la herramienta que desarrollé, que lo que hacía es mandar mensajes automatizados a través de LinkedIn de forma masiva a un target en específico. Y lo que se conseguía con esto era que, bueno, pues se podía aumentar pues, tu mensaje, en este caso, que podría ser una encuesta o conseguir personas para una entrevista, como es en tu caso lo que puedes hacer. Bueno, pues básicamente lo que hacía es explicar esta herramienta, intentar dar soporte respecto a esta herramienta y luego también daba alguna clase puntual sobre pues, la cultura española, vasca, cómo son los negocios en el País Vasco, bueno, un poquito sobre eso y todo de forma Ah, online. qué curioso. Vale, o sea que allí entiendo que en Ámsterdam la formación en la que participabas allí era más relacionada con negocios que con informática, ¿verdad? Justo. Justo era la parte de Erasmus de la parte del grado de Administración y Dirección de Empresas. Entonces, Ujú. bueno, solo era business, pero lo que me pasó es que ya tenía la gulilla de programar o crear aplicaciones y pues tuve que crear esa aplicación y nada, pues al final fue exitoso y de hecho es el origen de Neti. ¿Y esa capacidad para crear aplicaciones, cómo te surgió? ¿Cómo la adquiriste? Porque entiendo que en la universidad no te suelen enseñar a hacer esas cosas, ¿no, Unai? Bueno, sí que es verdad que la universidad sí que te aporta mucho conocimiento y sí que te aporta muchas habilidades, pero Pero al más final tienes que genéricas, ¿no? tener Más tú. genéricas que concretas, ¿no? Sí, sí. Justo, al final tienes que tener tú esa motivación, esas ganas para hacer Ujú. cosas. Y yo sí que es verdad que desde los 14 años pues he tenido mis páginas web y cosas. Entonces, bueno, desde ahí pues empecé a hacer mis aplicaciones, mis páginas, mis mini empresas y tal. Bueno, eso es lo que me motivaba. Entonces, sí que es verdad que esa cosa la dejé aparte cuando entré en la universidad por dedicarme solo a la universidad, pero ahora pues O estoy sea, tú, también, tú ya también antes de ir a la universidad ya hacías aplicaciones en tu casa. justo, Wow, eso es. eso tiene Eso es. cierto mérito. O sea, otros están jugando por ahí con el balón o yo qué sé, y tú estabas ahí con el ordenador haciendo aplicaciones o cómo fue eso. Eh, Sí, a ver, el cómo empezó es muy complicado de explicar porque no me acuerdo muy bien de qué aplicación empezó todo, pero sí que es verdad que una vez, una de las aplicaciones que hice en la ESO, en DBH, fue que, bueno, pues en esa época fue la época de la Escola 3.0, Escola 3.0, que es
cuando empezaron a dar portátiles a los chavales de la ESO, y ahí pasaba que a muchas webs estaban bloqueadas, como por ejemplo pues Twenty, ¿no? Que era nuestra red social principal en ese momento. Entonces lo que O hice sea, yo os es daban un crear, ordenador, pero os bloqueaban Twenty. claro, Vaya faena, ¿no? faena grande. Entonces yo como tan iluminado, pues creé pues algo similar a Twenty y, bueno, pues le pusimos un nombre entre todos los de clase, no sé qué, y luego pues todos los de la edad de esa escuela pues utilizábamos mi aplicación que era TwenMeet, que no sé, que se parece bastante en el nombre. Y bueno, pues empezó un poco por ahí, pero luego pues hice mis aplicaciones web, pues por ejemplo, pues tuve un juego que fue bastante exitoso, que tuvo como 1 millón de usuarios registrados, que luego lo vendí y bueno, pues he tenido diferentes cosas, la verdad. O sea, ha sido bastante curioso. Cuando lo cuento, la gente o sea, le llama bastante la O atención. sea, como teníais bloqueado el acceso a Twenty, tú hiciste un Twenty. No. Justo, eso es. Un Twenty que era una aplicación móvil o era una web. Era una Firefox, el que sea, y accedías al dominio y básicamente pues empezabas, te registrabas y ya tenías opción de chatear con tus compañeros de clase. O sea, tenía la función básica era el chateo. Sí, sí, justo, justo. ¿Y tenías también perfiles de cada uno? O Sí, sea, era había muy opción también de subir fotos, era muy similar a Twenty. Entonces, pues eso, tenías opción de chatear, tenías opción de pues publicar cosas para tus amigos, para todos, y luego subir fotos y tampoco me acuerdo mucho más, pero luego creo que le metí también pues una radio en streaming también, pero bueno, fue muy puntual y algunas funcionalidades fueron esas. Guau, es bastante increíble. Y esto, claro, tus compañeros encantados de la vida, ¿no? De que les dieras. Claro, claro. Porque, Claro, claro, ellos lo usaban a y ver si entiendo bien la situación. Teníais unos sí, portátiles que os habían entregado en clase. Es que justo. me parece muy curioso. Perdona que te pregunte por esto y luego hablamos No, del no, no te proyecto, ¿eh? preocupes. Eh, eh, mm, Os habían entregado unos portátiles que estaban capados, no podíais acceder a ciertas cosas, entre ellas Twenty. ¿Pero teníais móviles o no? No, en ese momento yo creo que los móviles que teníamos todavía eran los de tapa o sea, todavía no había smartphones en este caso o si había, pues había muy poca gente que las tenía o Vale. yo no me acuerdo que Claro, tuviera estamos ahí hablando todavía. justo ahí de antes Sí, del un poco el boom. 2009, que es cuando se empieza a ver los primeros iPhones y tal, ¿no? Sí, esto sería Y pues hacia los el primeros iPhones aquí llegaron 2011, en 12, 13, 2009, por ahí. pero todavía eran muy raros. Además eran muy caros y tenía poca gente. Sí, sí, sí. Sí, 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 claro. Mm. justo. Ahora te entiendo, sí, sí, sí. Y entonces, claro, tú sacaste esto y tus compañeros pues encantados de la vida, ¿no? De la posibilidad que les dabas. Eh, y entonces conseguiste que todo el mundo usara tu red social. Entiendo que es claro, eso se extiende como la espuma, ¿no? En el colegio, en la escuela donde estabas, todo el mundo la usaría, ¿no? A ver, sí que es verdad que no le quería extenderla mucho porque, claro, o sea, era algo para en sí los que estábamos en nuestro grupo y los del grupo de al lado y poco más. Pero bueno, Pero sí que me acuerdo que eres tuvo... consciente, Unai, de que Facebook empezó así también. Sí, Ah, sí. Cuando lo cuento me dicen, ostras, pero sí, Facebook también empezó algo similar, sí, sí. de manera muy similar. Y sí, sí. eh, Ujú, pero bueno, tampoco quedó, o sea, tampoco fue escalando de más allá, ¿eh? No ujú. quería centrarme tanto en eso. Quería que se quedara ahí y ya está. Y de hecho se quedó ahí y tampoco esa web tuvo más allá de eso. O sea, luego fueron otras que desarrollé, que tuvieron más. El juego ese que has comentado que llegó a 1 millón de usuarios, ¿no? ¿Cómo se llama ese juego? Ah, Ese juego está ya vendido y de hecho, bueno, todavía sigue abierto, pero lo tienen pues eso, otros dueños. Ese juego se llama Ártico con H y bueno, básicamente, pues eso, pues conseguí 1 millón de usuarios registrados. También moneticé mediante publicidad esa web.
bueno, pues desde muy chaval y de hecho, pues en mi casa no lo entendían. En plan, claro, yo tenía ingresos desde muy joven, mi cuenta de PayPal al principio, O sea, que no te siendo hacía, menor. no te hacía falta para la paga, ¿no? Entiendo. Bueno, sí que la pedí ahora sí, ¿eh? Porque Sí. claro, esto no la usaba, no era un dinero que usaba en la calle o lo que sea. Esto para mí sí que era como algo más, pues eso, gamificado, más digital o que se quedaba ahí, ¿no? ¿Que comprabas Entonces, bitcoins con ello o qué hacías con ello? Vaya. no, yo no soy de esos que entró hace años. No. Pero lo ahorrabas, quieres decir que lo ahorrabas, que no te lo gastabas, ¿no? Sí, sí, justo, lo ahorraba y lo reinvertía. Es decir, en este caso, en esa época en Facebook Ads, o sea, pues eso, era muy rentable el invertir dinero ahí. Entonces, por ejemplo, pues de 1.000 euros que podría invertir ahí, sacaba un retorno de 5.000. Entonces, bueno, pues todo lo que iba ganando, pues iba metiendo a Facebook Ads para aumentar los usuarios de la plataforma y de esa manera también aumentar ingresos y bueno, pues hacerlo como más exponencial un poco todo. Y llegaste a 1 millón de usuarios. ¿Cuántos años tenías entonces? Cuando llegué a 1 millón de usuarios, pues no sé si 16 o 17, algo así tendría ya. Pero sí que es verdad que luego también, pues más de una vez tuve que borrar la base de datos, los usuarios, bueno, porque me hackeaban, bueno, pasa. Sí, se ha cortado un poco, Unai. Sí, no sé dónde te has quedado. Estás en lanzadera, ¿no? Justo, eso Es es. que con la gente que está en lanzadera suelo tener problemas. Creo que sois tantos que estáis allí que hay malas conexiones o no sé lo que ocurre, pero Ya, no es la algo así. primera vez que me ocurre. Sí, sí. Bueno, me estabas contando que tenías 16, 17 años y entonces tenías digamos, una máquina, una cosa muy potente. Un juego de 1 millón de usuarios no es ninguna tontería. Y entonces imagino que te llegó alguien que le interesaba tu proyecto. Sí, más que me llegó alguien, o sea, me llegaba mucha gente que le interesaba el proyecto y lo querían para ellos, pero en ese momento me rentaba que fuera mío. Entonces, Ujú. fue en el momento que ya entré en la carrera y ya en el curso 2 o 3 que ya era como, ya no le estaba dedicando mucho tiempo, iba para abajo, porque al final ya estaba yo solo gestionando todo, básicamente. Y entonces, bueno, pues tampoco me quería dedicar a eso de los juegos, al mundo de los juegos. Entonces, quería centrarme en los estudios y entonces fue el momento en donde ya tampoco me estaba generando muchos ingresos y todo y ya lo vendí pues por poca cantidad de dinero, solo por quitármelo y para que alguien siguiera con el juego, que no se cerrara y ya está. Porque al final había Sí, muchos sí. usuarios que tenían cosas. Claro. Y o sea, en el momento álgido del proyecto, ¿cuánto podías llegar a facturar al mes? Pues el pico más top podría haber sido 10.000 euros facturados al mes, más o menos. O sea, que te podías haber planteado perfectamente haber convertido esto en Sí, tu modo de vida, ¿no? sí, podría ser, sí, sí, Mucha pero gente vive, tampoco, mucha gente vive con 10.000 euros al año, ¿no? Al mes, ¿eh? ya lo sé, sí, sí, ya lo sé, Mm. sí, sí, sí. Sí, sí. Pero bueno, esto era mes top, ¿eh? O sea, luego un mes convencional Ujú. pues podría ser 4.000, 3.000 facturados, 5.000, depende un poco de la época. Sí, sí, sí. Muy bien. Que hay que entender que cuando se habla de un juego, la facturación en principio es limpia, porque hay básicamente Bueno, los costes son pequeños, ¿no? No estamos hablando de grandes costes de alojamiento ni de. Porque en realidad las apps las mantenías tú. Porque sí, sí. entiendo que la Eh, habías hecho tanto para iPhone como para Android, ¿verdad? Pues era web, también Ah, te era web, digo, era un juego web. era Ajá. web, sí, sí, Vale, sí. vale. O sea que todavía, de hecho no hice ninguna aplicación para móvil, era todo web y bueno, básicamente los únicos gastos que tenía pues eso eran de servidores, dominios y Sí, luego sí. pues la publicidad que pues se metía pues en Facebook Ads o Sí, Google sí, sí. Ads o...
Pero la publicidad, digamos que en un momento puedes llegar a prescindir de ella si es necesario. Sí. No es imprescindible mantener la publicidad para que cuando ya tienes un número de usuarios puedes llegar a ellos de otras formas, Justo. claro. Sí. Claro. De hecho, el boca a boca también era muy clave. Vale, pues entonces está claro. Entraste en la universidad fue apagando tu proyecto, lógicamente, porque tenías que estudiar, claro. Si eres Justo. un chico responsable, tienes que estudiar. Por eso Zuckerberg dejó la universidad, ya sabes, ¿no? Un día dijo, Sí, sí, yo en ese sentido he ¿sigo sido estudiando o me dedico al proyecto? Y correcto. decidió dedicarse al proyecto, vale. Tú Justo. eres muy responsable y decidiste seguir ahí. Es algo perfectamente. Además, entiendo que vivías con tus padres. Sí, yo Claro, vivía con mis abuelos claro, vale, y mi madre y sí, sí, o sea, en claro. casa, entonces tampoco tenía No vas a gastos. decirles que vas a dejar la Ya, universidad, eso es sacrilegio. claro, Nuestros claro, claro, padres, sí, claro, sí, no claro. es. Para La ellos sería un cultura americana choque grande. es muy distinta en ese sentido, sí, sí. Bueno, Sí, sí, sí. entonces, ahora vamos a hablar del proyecto. ¿El proyecto lo gestaste ya en la universidad o ha sido posterior o como el proyecto en el que estás ahora, quiero decir, sí? Justo, este proyecto NETI empezó pues de la Universidad de Ámsterdam, que es cuando, o sea, desde donde hemos empezado a explicar, pues eso, a hablar en la entrevista, que es esta herramienta que empezaba a mandar mensajes automatizados a través de LinkedIn. Entonces, el proyecto, el origen de la idea empezó ahí. Entonces me di cuenta que muchos alumnos de la Universidad de Ámsterdam me decían, ostras, yo quiero utilizar esto para mi empresa, para recursos humanos, para buscar talento. Otro me decía, no, yo quiero para ventas que, joder, nos puede interesar mucho. Entonces decía, ostras, aquí hay mercado, aquí hay gente que le interesa. ¿Pero esta herramienta Entonces, la hiciste tú de cero o cómo? Sí. sí, ¿Y utilizando algún cómo se te repositorio. ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió? O pues era una tarea súper manual que estábamos haciendo, que era, en este caso, nos teníamos que contactar con empresarios cubanos a través de LinkedIn para mandarles una encuesta. Entonces, claro, era súper manual, el buscar, mandar, todo, el responder, todo. Entonces decía, joder, es que sí, es que puedo aquí crear algo. Entonces hice una herramienta que lo que primero hacía es scrapear, pues en este caso eran cada bloque, pues unos 1000 empresarios cubanos y después empezaba uno a uno mandando mensajes, teniendo en cuenta las limitaciones de LinkedIn también. Y entonces cambiamos de cuenta de los miembros del equipo para mandar estos mensajes. Y Pero sí, fue un poco así. un par de preguntas porque yo conozco un poquito LinkedIn y el scrapeo de LinkedIn es bastante complicado. O sea, Justo. yo creo recordar que yo habiendo hecho algo así he tenido que poner varias máquinas a la vez a hacerlo e incluso pues tener que buscar ocultaciones de IP e incluso así nos pillaban. ¿Cómo te lo montaste? Sí, a ver, digamos que el scrapeo, el sacar los perfiles era bastante más básico, donde podría haber quizás es la detección es el envío de mensajes y Ujú, eso lo hacía o sea, directamente en el navegador del usuario. Es decir, tú ujú. entrabas a LinkedIn como de normal, activabas una extensión de Chrome que hice y activando esa extensión, pues iba básicamente haciendo pues uno a uno el envío del mensaje. Entonces, no era que utilizas una herramienta como Selenium o otro tipo de Sí, sí, sí. herramientas de Eso es. scrapeo, sino que directamente era en el navegador. Ujú. Y entonces usabais cuentas de diferentes usuarios, o sea, ibais creando cuentas y esa cuenta entraba en LinkedIn como nueva y tal, y Justo. tenía Sí, ciertos derechos de escribir correos a personas que no conoce, ¿no? sí, justo. En este caso éramos 5 en el grupo, entonces hacíamos para cada cuenta, o sea, para cada miembro de equipo, pues íbamos cambiando. Entonces era la limitación, no sé cuántas imitaciones eran máximo, pues cuando rellenábamos una cuenta al máximo, pues íbamos a la siguiente y así. Mm, vale. O sea que básicamente era una extensión de Chrome lo que hiciste, ¿verdad? Sí, primero Mm, había un sistema que scrapeaba el listado y después era ujú. una extensión de Chrome que enviaba las conexiones. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, las invitaciones que hacíais eran invitaciones a ser de contacto, ¿no? Y en esa Justo, invitación de contacto va un texto añadido, claro. Vale. eso es, era una nota Comprendido. de conexión de LinkedIn. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Y esto, y esto entonces lo hiciste y la gente le gustó y dijo, joder, qué rápido, tal, qué bueno y tal. Lo empezasteis a usar para muchas cosas, no solamente para contactar a empresarios cubanos, claro.
Justo, esto también fue para otros grupos de investigación de la universidad. Luego ahí es cuando empecé como profesor, cuando empecé a explicar también esta herramienta ya se profesionalizó un poco más y bueno, y se quedó ahí. Entonces Ujú. es donde empezó un poco Neti también. Vale. Entonces ya vuelto a casa es cuando se te ocurre ya montar, convertirlo en proyecto emprendedor, ¿no? Eso es Neti, Efectivamente. ¿no? Cuéntanos qué es lo que ofrecéis. Ujú. En Neti empezamos con esa idea bueno, pues que ahí veíamos que había una necesidad dentro de LinkedIn de automatizar cosas, ¿no? Sí que había herramientas que ya automatizaban y ya hacían cosas, pero todavía había un gap. Y de hecho, en el momento cuando quise profesionalizar un poco esta idea, es cuando llegó también el primer modelo potente de OpenAI, el GPT 3.5. Entonces es cuando ahí también vi como el gap ese de, ostras, aquí podemos hacer un mix de las dos cosas, ¿es? Que era, pues eso, el envío de mensajes quizás que fuera como más personalizado, más orientado pues eso, a ofrecer tu servicio como si fuera un humano el que estuviera escribiendo un bot, un copy-paste o un Sí, mensaje sí. de spam que te suele llegar y lo omites. Entonces, empezó un poco por ahí, pero ahora mismo ha cambiado después de diferentes pivotaciones, después de todo el contraste con empresas, después de estos casi 2 años de proyecto a jornada parcial. Ahora estamos a Ujú, full time y ahora, pues eso, somos una herramienta de automatización que a través de un chat conversacional puedes automatizar cualquier aplicación web de manera básicamente conversacional. Es decir, tú entras a la plataforma y dices, oye, sácame de LinkedIn este tipo de perfil, 100 filas. Y entonces ujú, te va a tu cuenta y te lo saca. Le dices, no, quiero que me programes un post sobre X cosa. Y entonces va ujú, y te lo hace por ti. Entonces, hacemos cosas por el usuario para que, bueno, pues el cliente se encargue y haga esas cosas que le aportan más valor y todas aquellas cosas que son más repetitivas, como el envío de conexiones, seguimiento, follow-up, por ejemplo, en LinkedIn, pues eso, se hagan con Niti. Y bueno, básicamente es lo que hacemos. Nos centramos sobre todo en ventas, marketing y en LinkedIn, ajá. pero vamos más allá, porque la herramienta que hemos desarrollado es muy potente y podemos automatizar cualquier aplicación a través del chat. Entonces es súper potente lo Sí, que sí, es sí. Meet. Y Unai, entonces, esto es, digamos que el usuario tiene su cuenta de LinkedIn. Aquí no hace falta hacer nada contra la voluntad de LinkedIn porque tenéis la aprobación del usuario que entra en LinkedIn. Y una vez que está dentro de LinkedIn, ¿lo vuestro se integra como una especie de extensión también del navegador o cómo lo habéis integrado? Ujú. Queríamos hacer un poco de manera diferente. Entonces, es que primero entras en Niti, en la plataforma nuestra, y dentro de Niti es donde entras a LinkedIn. Entonces, nosotros Ah, guardamos tu sesión de LinkedIn, pero tú estás como en Niti. ujú, Entonces, bueno, esto pasa con LinkedIn y pasa también con otras aplicaciones que Notion y otras que estamos también integrando, CRMs y otras cosas. Entonces, es como una ventana que se abre dentro de Niti y tú estás como dentro del navegador de Niti. ujú. Y ahí accedes y guardas la integración. Sí, sí, sí. Y entonces ya eso te lo mantiene conectado para próximas sesiones que hagáis, ¿no? Vale, Justo, eso es. vale. O sea que realmente es una plataforma web en la que el usuario se loguea y ya desde ahí integráis con el LinkedIn Connect o con lo que fuera y ya entréis como él. Vale, perfecto. Es que, Justo. vale, vale. Y esto, ¿a quién va dirigido? Has hablado antes de ventas y marketing como principales destinatarios, ¿no? Ujú. Sí, esta herramienta es súper escalable, pero ahora mismo estamos yendo a ventas y marketing. Primero agencias y agencias de marketing y ventas, sobre todo que son los que se orientan a B2B y que hacen marketing y ventas outbound. Eh, y sobre todo a esos ahora mismo, pero también, bueno, pues a los departamentos de ventas o desarrollo de nuevos negocios que utilizan LinkedIn para Ujú. prospectar, para conectar, para hacer conseguir leads y sobre todo a aquellos, pero esto va a ir extendiéndose y ya vamos a integrar también otros business processes o otros procesos de negocio que también se puedan automatizar con nuestra IA. Entonces, es un poco el enfoque que le estamos dando
a todo Bueno, esto. una pregunta importante que no te había hecho hasta ahora, porque ha habido un momento en el que ya hablabas de nosotros, es decir, que estás con más gente. ¿Quiénes sois, Justo, Unai? justo. Somos 3 personas en el equipo, los 3 estamos a full time. Estoy yo como CEO, está Iker Galarza como CSO y después está Asier Olaizola, que está como CTO. Entonces, bueno, los 3 componemos ahora mismo el equipo y básicamente, pues yo creo que vamos a ir creciendo en breves. De hecho, vamos a seguramente incorporar pronto a alguien y de hecho estamos en ronda de inversión también. Así que Ujú. sí que eso. Vale, ahora hablamos de eso, que igual me interesa. Eh, te lo digo en serio. Unai, los tres, ¿dónde os habéis conocido? ¿De dónde habéis salido? Buena pregunta. Iker Galarza y yo nos conocemos de clase, de la universidad. Ajá. Siempre hemos hecho los trabajos de la uni y todo juntos. Bueno, pues hemos pues, desarrollado todos los trabajos básicamente de la uni juntos. Y después, Asier Olaizola fue mi alumno en la Universidad de Deusto cuando estuve de profesor. Bueno, he estado hasta ahora de Vale. profesor ahí y eso, pues básicamente pues se le ofrecí el proyecto y aceptó y aquí está ahora A como Deusto, CTO. por cierto, ¿ibas todos los días desde Zumaya o cómo? Sí, Sí, había días que iba, otros días lo hacía desde casa, desde casa. Ujú. pero bueno, estaba jornada parcial, Ah, entonces cuando sí, tenía que sí, dar sí. clase iba presencial y si no, lo hacía Sí, sí, online. sí. Entiendo. Vale. Y nada, que ya nos queda poco tiempo, Unai. Sí, Estáis en Lanzadera. Ah, justo. estáis. Hemos Ujú, llegado hace 2 semanas, el 1 de septiembre llegamos a Lanzadera y estamos ujú. ahora, bueno, nos hemos mudado aquí a Valencia Ajá. para pasar unos meses de aceleración aquí en Marina de Empresas. Y nada, pues con muchas ganas y de momento muy contentos, así que muy bien, la verdad. Y lo que buscáis, sobre todo, entiendo que es la parte más comercial, ¿verdad? Porque la parte técnica la tenéis Porque, bastante clarita, ¿no? Ujú, sí, porque de hecho los 3 tenemos una rama técnica, porque los 3 hemos estudiado el doble ujú, grado. ujú, Pero bueno, aquí lo que buscamos sobre todo es contactos, gente que nos pueda inspirar, también que tengamos también inversores cerca, ujú, también un entorno en donde se entienda lo digital. Es decir, creo que en el País Vasco lo que nos pasa mucho es que todavía el entorno SaaS y lo digital todavía no se entiende muy bien porque está todo muy industrializado y médico y el ámbito médico y tal. A pesar de que tenemos muchas cosas buenas, ¿eh? Pero eso, entonces para buscar inversión, para buscar contactos, ujú, para buscar formación y para básicamente todo lo que necesitamos ahora mismo. ujú. Y porque vosotros la empresa la habéis creado en el País Vasco, ¿no, Unai? Eso es. Nuestra sede En dónde en está en concreto? Donosti. En Donosti. En el Ujú. Parque Tecnológico de Miramón tenemos la sede en Vic y Puzcoa, Sí, sí. así que sí, sí. Ujú, muy bien. Y bueno, en 3 días todavía no es demasiado corto para preguntaros qué tal en Valencia, ya hablaremos más adelante. Y nada, lo último ya, la inversión. ¿Cuánto queréis captar ahora mismo? Pues hasta ahora hemos ido tirando con diferentes ayudas que nos han venido muy bien, como es el de Kintzaye, Chequite Kintzaye de los BIC. También Ujú, nos ha ayudado Fomento San Sebastián con su programa de Kin Plus. ujú, Estamos muy agradecidos por esas dos patas. Y ahora mismo pues ya buscamos inversión porque al final esto ya está llegando a un punto en donde necesitamos acelerar y crear más equipo y ya vemos también la necesidad y estamos ya con las empresas también que lo están testando ya la plataforma. ujú, Entonces, lo que ahora mismo buscamos son unos 200K ujú, para este proceso de pre-seed. ujú, Y bueno, pues estamos en ronda y estamos ahora pues teniendo diferentes contactos con diferentes inversores y en un punto en ujú, donde, pues eso, pues a ver si vamos sacando poco a poco esta financiación y luego también lo vamos a complementar con ENISA, con una ENISA para pues eso, duplicar la financiación al inicio O sea que y esa es un poco buscáis nuestra idea. 400.000 en realidad, ¿no? Sí, más o menos, Con más o menos. 200.000 de Business Angels y 200.000 de NISA. Ujú, Sí, Business Angels, Ventures también, que estamos ujú, hablando, que podrían encajar. Entonces, bueno, pues ujú. ahí Con vamos a 400.000 ver podéis hacer muchas cómo. cosas, ¿no? Entiendo. Ajá.
Sí, a ver, tenemos en mente muchas cosas, pero también hemos hecho una estrategia de go-to-market, que es Ujú, que esperamos que para enero lancemos ya la plataforma al mercado. Entonces, pues eso, pues nos ayudaría sobre todo en ese lanzamiento del producto. ujú, Y pues ahí necesitamos diferentes patas. Necesitamos un perfil que sepa de UX, UI, de experiencia de usuario de la plataforma. Necesitamos gente que nos ayude con pues eso, las redes sociales y todo lo que es el contenido, porque la plataforma necesita mucho de contenido para tener que explicar todo lo que puede hacer. ujú, Y necesitamos un montón de perfiles y patas que, bueno, pues que al final para este lanzamiento pues pueda ser ujú. enriquecedor y pueda ser Ahí tenéis, ahí eh, tenéis a unos paisanos que han hecho una herramienta para hacer vídeos muy chula, Videx. A ver, justo, pues no sí, he sí, sí. estado ya con ellos, pero sí, 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 son De buenos, hecho, son buenos. Mm, Beñat mm, Arrizabalaga de mi cuadrilla de mm, Zumaya. mm. Entonces, Joder, sí, qué estamos ahí pequeño es en eso. Euskadi, sí, sí. Mm, Muy sí, sí, pequeño, sí, 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 justo. sí. Muy bien, pues nada, no quiero tomarte más tiempo, aunque me estaría encantado de seguir hablando contigo, Unai, porque sé que tenías prisa ahora mismo. Nada, desearos mucha suerte y mucho ánimo, por supuesto. Osondo, es que ricasco, José, por la entrevista y nada, un placer. Y pues eso, cualquier duda que tenga cualquier persona que haya visto la entrevista, pues que nos escriba y contacte con nosotros a través de LinkedIn o lo que sea. Y nada, pues gracias de nuevo y Tauri, renguarte.